Buenos días, iglesia. En esta nueva mañana, en este nuevo día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Dice, no entristezcáis o no hagas entristecer al Espíritu Santo de Dios. No lo hagas entristecer en la forma en que viven, en esa mala manera de vivir, porque Él fue el que los selló y los tomó como suyos para el día de la redención. Y es un tema muy poderoso, una palabra muy clara, porque nosotros muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. Y el cristiano de hoy en día se le olvida de que el Espíritu Santo es su amigo, es su consejero, es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo trae. El de las bendiciones es el Espíritu Santo. Pero mantienen entristeciéndolo, mantienen dándole dolor de cabeza al Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces Dios no les habla. Por eso es que muchas veces Dios se aparta de ellos. Por eso es que muchas veces Dios deja. Hay tantas cosas que lo entristecen. Hay tantas palabras, hay tantos pensamientos que entristecen al Espíritu Santo, que hace que se aparte de nosotros, que sus bendiciones no lleguen a nuestra vida, que por más que oremos, clamemos, siempre queda él en silencio y nunca hay respuesta. Y el cristiano religioso normalmente reza, no ora, él reza, y cree que va a tener respuestas de parte de Dios, pero resulta que vive con mucha carnalidad. En Gálatas 5, 16 y 17, Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que hay una contienda entre las obras carnales, las obras de la carne y el Espíritu Santo de Dios y el fruto del Espíritu, que es el que todo cristiano debe dar. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a las pasiones de la carne, por lo menos hay 17 en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 al 21, y dice que manifiestas son, que se manifiestan en el cristiano, que se manifiestan en el creyente, las obras de la carne. Y comienza con el adulterio, con la fornicación, con la inmundicia, con la laxivia, con la idolatría, con la hechicería, con la enemistad, con el pleito, con el celo, con la ira, con la contienda, con la disensión, con la herejía, con la envidia, con los homicidios, con las borracheras y con las orgías. Y termina Pablo diciendo, cosas por las cuales siempre yo les he amonestado, que los que practican o que los que viven en esa condición nunca van a heredar el reino de los cielos, nunca van a tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando el cristiano se deja dominar por todas esas obras de la carne, va a vivir siempre retirado. Nunca va a llegar, tú lo podrás llamar, tú podrás decir, podrás tener de pronto alguna manifestación de los dones, que Él llegue, la presencia de Él, pero lo importante es que el Espíritu Santo mora en ti. Lo importante es que siempre lo tengamos contento. Lo importante es que por más que haya situaciones difíciles, adversas, por más que te critiquen, por más que te roben, por más que te injurien, tú tienes que vivir en ese gozo, tú tienes que dar ese fruto, tú tienes que estar a paz con todo el mundo. Solamente así el Espíritu de Dios va a permanecer contigo, porque no va a estar entristecido, porque Él va a vivir contento, porque tú vas a demostrar primero el amor de Dios, sabiendo que los que te ofenden no conocen a Dios, pero tú que lo conoces, tú tienes que manifestar el amor de Dios. Después vas a manifestar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue la paz que Cristo nos dejó. Fue la paz que
que nosotros a veces dejamos que se nos vaya por cualquier tribulación, por cualquier situación, por cualquier mal comentario, por cualquier cosa que nos las quiera robar, y nosotros no las dejamos robar. La paz, ella no se puede ir del cristiano. Un cristiano, cuando se levanta en la mañana, oró toda la noche, lee las escrituras, sale a trabajar, cualquier dificultad llega, le roba la paz, automáticamente no está reflejando la primera característica del fruto del Espíritu Santo, y por ende tenlo presente, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas en esta hora, Él se va. Lo segundo, lo tercero, el gozo. Vivir gozosos en el Espíritu, amados los unos a los otros, gozosos. Uno se tiene que gozar con todo, con las situaciones buenas, con las situaciones malas. Pero el cristiano que es religioso de hoy en día solamente se goza con las buenas. Pero cuando llega una tribulación, o cuando llega una crítica, cuando llega una contienda, o cuando le pasa algo al carro, o cuando le pasa algo en la casa, en la familia, o cuando alguno se le enferma, enseguida reniega. ¿Por qué? Porque el gozo se le va. Y Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, ojo, para los que aman a Dios, todas las cosas que nos ocurren nos ayudan para bien. Si Dios permite eso es porque Él quiere edificar tu vida en algo, quiere enseñarte algo. Entonces tienes que vivir en gozo, gozarte en toda prueba, en toda situación, en toda tribulación. Es el tercer fruto del Espíritu Santo. El cuarto, la paciencia. El ser humano es muy desesperado. El ser humano quiere todas las cosas ya. El ser humano no acepta que un no por respuesta en muchas partes o áreas de su vida, porque no tenemos paciencia, porque tenemos que aprender a ser paciente, porque la prueba produce paciencia y la paciencia aumenta la fe, porque si tú ves algo que estás esperando, no hay fe. La fe es creer lo que no veo, porque por eso dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Paciencia. Bondad. Vamos por la bondad, fruto del Espíritu Santo. Hay cristianos que no son bondadosos, ni con su familia, ni con ellos mismos, ni con los hermanos de la iglesia, ni con los pobres en la calle. No tienen bondad. No son dadivosos, no son generosos. ¿Qué fruto del Espíritu estás cargando tú? Tú no tienes el Espíritu Santo adentro. Cuando tú y yo no somos bondadosos con los demás y más con nuestros enemigos, ay, Dios mío bendito, es peor la situación, porque nuestro Rey, Dios, Señor y Salvador Jesucristo ordenó que a los enemigos los bendijéramos más. Bondadosos, dadivosos, amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad. Todo aquel que es benigno vive regalando, vive dando, vive sembrando a otros que no tienen. Benignidad es la sexta característica del Espíritu Santo, la benignidad. Ser benigno, ser magnánimos. Pero hoy en día he escuchado a muchos cristianos, no tengo para mí, ¿qué le voy a dar al otro? Dios hace siempre un rompimiento con lo que tú no tienes. Cuando tú eres benigno y tú das de lo que tú no tienes, Dios te da 100 veces más, porque Él multiplica al 100 por 1. Pero hoy en día tenemos una iglesia que no es benigna. Tenemos una iglesia que el primero aseguran lo de ellos y después a los demás no. Asegura lo de los demás primero y deja lo último para ti si queda. Y verás, si tú caminas con el Espíritu Santo y das el fruto del Espíritu Santo, tú vas a vivir de esa manera. Benigno. Benignidad. Bondad. Bondadoso. El cristiano debe ser bondadoso.
debe ser manso. Pero hay unos que no se les puede hablar. No, pastor, usted está equivocado. A mí me enseñaron en la otra iglesia, pues si el Señor te sacó de allá y te puso acá para que tú enseñaras cómo caminan los verdaderos cristianos, pues papi, obedece la instrucción y la enseñanza. Lo que pasa es que hoy en día hay una manada de cristianos rebeldes, carnales, almáticos, hijos del diablo, que no se quieren dejar formar porque sencillamente vienen de una doctrina errada, vienen mal enseñados. A mí al principio también me enseñaron mal. Y cuando saqué tiempo para escuchar al Espíritu, entonces fue cuando aprendí y entendí que las cosas que yo estaba haciendo o como yo estaba viviendo estaba equivocadamente mal. Porque el cristiano tiende a ser muy desobediente. Y dice que camina con el Espíritu Santo. No, muchas veces no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no camina con rebelde, Él no camina con desobediente, Él no camina con fornicario, Él no camina con almático, Él no camina con pleitistas, Él no camina con los que viven en contienda, Él no camina ni entra en el corazón de una persona que tenga raíz de amargura. Nunca. Entonces se pierde la mansedumbre, ¿sí? Porque somos altivos, porque nos volvemos arrogantes, porque queremos siempre discutir. Las esposas le discuten a los esposos y los esposos le discuten a las esposas y a los hijos y a todo el mundo. Y eso se forma una melodía en el hogar y entonces el domingo van a la iglesia o en semana van 1 o 2 veces a la iglesia, al templo, y creen que están caminando con Dios y están caminando con Satanás. Así como les dijo Jesucristo a los fariseos y a los maestros de la ley, las obras de vuestro padre el diablo ustedes son las que hacen. Porque si hicieran las obras de Dios, obedecerían lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto pueblo de la iglesia quiere hacer el bien y vive hablando cosas malas? Jesucristo dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque no son mansos. Nunca se sujetan a la palabra, nunca quieren obedecer, nunca son humildes, siempre tienen un corazón arrogante, altivo, lleno de altivez, de amargura, de soberbia, desobedientes. Y el último y noveno fruto del Espíritu Santo es la templanza. Tú tienes que tener temple, tener carácter para vivir lo que Dios te enseña en las Escrituras, para vivir la palabra de Dios como Él te dijo, para que su gracia no se convierta en desgracia, porque todo aquel que se vuelve desobediente pierde la gracia de Dios, pisotea la sangre de Cristo y tiene un problema con el Espíritu Santo. Nunca va a tener una palabra del Espíritu Santo. La única palabra que el Espíritu Santo le da a ese tipo de cristianos, de creyentes, es arrepiéntete. Arrepentimiento. Porque el cristiano de hoy en día necesita arrepentimiento. El cristiano de hoy en día tiene que saber que en muchas áreas el Espíritu Santo de Dios ya no vive en él. Porque no se quieren arrepentir de su mal caminar, de su mal proceder, de su mal hablar, de su mal pensar, de dar frutos negativos a Dios. Falta arrepentimiento. Falta mucho arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y eso el cristiano tiene que tenerlo en cuenta. Que de las obras que son erradas, que le desagradan al Espíritu Santo, tú y yo tenemos que arrepentirnos. Porque una cosa es que tú peques deliberadamente y otra cosa es que tú cometas un error, sea un pecado, por lo menos te dio una ira y en el momento no te arrepientas. No, a mí me da una ira, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Sácame esta ira del corazón. Ayúdame a ser transformado conforme a tu voluntad y a la voluntad de Cristo. Y comienzo a pensar en otra cosa, comienzo a pensar en la escritura, comienzo a pensar en lo que a Él le agrada, porque ya sé lo que le desagrada. Así opera el Espíritu Santo de Dios.
cuando tú y yo estamos pendientes de no desagradarle a Él, lo vamos a mantener contento. Porque Él nos va a ayudar. Él es el otro consolador. Ya Cristo se fue, Cristo no está aquí en la tierra. El que está aquí es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo dijo que convenía que Él se fuera, para que el Espíritu Santo, que es más poderoso, era el que le llevaba el poder a Él, el que le daba poder, el Espíritu Santo de Dios, el que lo formó, el que lo guiaba, estuviera con nosotros. Por eso Él dice en el libro de Juan, yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Eso dice en Juan 14. Entonces no tenemos, no podemos, no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro amigo, Él es nuestro consejero. Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere hablar contigo. El Espíritu Santo de Dios.